Hermanos, pues vamos a iniciar en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. La palabra de nuestro Señor dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Un versículo de los más pequeñitos que encontramos en la Biblia, pero de los más poderosos, ¿verdad? Oren sin cesar, pero después Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. A veces preguntamos: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y Tesalonicenses te lo dice rápidamente. Siempre tienes que estar contento, ¿verdad? Siempre tienes que estar orando, pero también siempre tienes que ser agradecido. No importa lo que esté sucediendo, tú tienes que agradecer. ¿Por qué? Porque pocos saben agradecer genuinamente. Pocas personas fueron enseñadas desde la cuna a decir gracias, gracias, pero desde el corazón. Regularmente siempre se pide, ¿verdad? Siempre estamos: ayúdame, sáname Dios, permíteme, dame, abre puertas, Señor. Pero pocas veces agradecemos. ¿Cuántas veces, verdad? Se nos ha olvidado regresar a decirle a Dios: gracias por el milagro que hiciste. Gracias porque esta oración, Señor, que yo tenía en mi corazón y que tú la conocías y me abriste el camino en el empleo, no sé, me diste gracia ante tal persona. Y pocas veces regresamos a decir gracias. Lo recibimos y nos sentimos felices y contentos ya el Señor contestó, bendito su nombre. Pero decirle: gracias, Señor, gracias porque me escuchaste, porque inclinaste tu oído a mi petición, a lo mejor pequeña o grande, imposible para mí, a lo mejor posible para otras personas, pero para mí era una necesidad. Y tú, no por lo que me diste, porque inclinaste tu oído, porque te fijaste en mí, porque me volteaste a ver y dijiste: a ver, ¿qué necesita mi hijo? Gracias por eso, Señor. Pocas personas genuinamente saben dar gracias. Tenemos en la Biblia una historia en Lucas 17 que habla acerca de 10 leprosos. Tú la conoces, ¿verdad? Jesús iba predicando, enseñando, Jesús iba con sus discípulos y la multitud, y de repente en el camino se encuentra a 10 leprosos que estaban exiliados del pueblo. Ellos no podían entrar. Lucas 17 del 11 al 19, ahí está la historia. Ellos no podían entrar, ellos no podían acercarse a sus familias, no podían acercarse a la comunidad, porque la lepra es muy contagiosa. Entonces, al tener contacto con una persona sana, seguramente se iban a enfermar. Y la ley, ¿verdad? La ley de Moisés decía que cuando alguien tenía una situación en su piel, que lo más seguro era lepra, que lo sacaran del campamento y que ahí lo dejaran, ¿no? Entonces estos 10 leprosos ya se habían juntado, tenían una comunidad de leprosos, vivían, ¿verdad?, ellos entre sí, y escuchan que Jesús iba pasando por ahí. Ya Jesús tenía fama, ya Jesús ya lo conocían las personas, y entonces ellos no se acercan. De lejos comienzan a gritarle: Señor, maestro, sánanos, sánanos. Imagínense 10 personas gritando. Claro que hicieron ruido, y entonces Jesús voltea a verlos. Y ahí le dicen, fíjense hermanos, le piden compasión, ten compasión de nosotros. Y en eso Jesús, al verlos, les dice: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron sanos. Ni siquiera los sanó, ni siquiera les dijo: sí, son sanos por el poder de Dios. No dijo nada Jesús, solamente los volteó a ver, escuchó su necesidad y les dijo: vayan a presentarse, porque él ya sabía que iban a ser sanos y tenían que presentar una ofrenda. Un leproso, cuando sanaba, tenía que ir al templo para que el sacerdote le revisara que ya no tenía la enfermedad y se purificara, y entonces ya pudiera regresar a la sociedad. Era un trámite que tenían que hacer estas personas. Y Jesús inmediatamente los manda, y ellos se van de regreso, y en el camino se dan cuenta que ya están sanos. Imagínate ese milagro, 10 leprosos en un momento, ¿verdad? Pero al darse cuenta, en la historia nos dice, la Biblia nos dice que solamente uno, que se dio cuenta que estaba sano, dijo: antes de ir al templo, antes de regresar a mi vida cotidiana, ¿verdad?, antes de presentar mi ofrenda y de ser purificado, voy a regresar con el que me hizo el milagro. Y reconoció a Jesús, que es de lo que yo te decía hace un momento.
solamente uno, de 10 solamente uno, y dice que era samaritano. Pero a mí lo que me llamó la atención en esta historia es que Jesús pregunta y dice, ¿qué no fueron 10 los que limpié? ¿Qué no fueron 10 los limpios? ¿Por qué nada más regresó uno? ¿Por qué nada más uno se acercó? Y hay algo en esas palabras de Jesús que te quiere enseñar a ti y a mí esta mañana. Él nos quiere decir que la gratitud va a revelar el estado de nuestro corazón. A la medida que agradecemos nosotros por todo, en toda situación, hermanos, como dice Tesalonicenses, va a revelar qué tanta cercanía tenemos con Dios, qué tanto realmente amamos a Dios, qué tanto le creemos, qué tanto confiamos en Él. Porque podemos ser de los otros 9 leprosos que recibieron el milagro y dijeron, bueno, ya nos sanó, qué padre, regresemos a nuestra vida. Por eso te decía hace un momento, pocos saben agradecer genuinamente. Pocos en la misma iglesia agradecen a Dios genuinamente por lo bueno que ha sido Dios, por reconocer que Dios es Dios. Muchas personas, muchas iglesias, muchos creyentes van a buscar el milagro, pero solamente la minoría como este leproso va a honrar al que hizo el milagro. Y la Biblia te lo está diciendo, yo no lo estoy haciendo personal, yo te lo estoy diciendo con la palabra de Dios. 10 leprosos y solo uno regresó a agradecer, y ni siquiera era judío, era samaritano, era de los rechazados, de los que no se juntaban. En los leprosos ya se juntaban porque eran leprosos, ¿verdad? Y sí, ya no había distinción. Pero este hombre regresó a darle gracias a Jesús. Y muchas personas viven así, queremos milagros, queremos bendición, queremos que Dios obre, queremos que Dios hable, que cambie la familia, que se convierta la persona en conversa, que cambie nuestra economía, que sane nuestro cuerpo. Pero ¿cuánto estamos honrando en este momento al hacedor de los milagros? Eso es lo que Dios busca. De eso se trata la oración de acción de gracias. Y esto es hermoso, hermanos, es impresionante cuando lo entendemos, porque unas simples palabras encierran tanto, pero tanto del corazón de Dios hacia sus hijos. Entonces vamos a reconocer, en la oración de acción de gracias, vamos a reconocer y vamos a poder decir, vamos a tener la libertad de decir, gracias Señor por la salvación, por mi familia, por la provisión, por la iglesia, por mis amigos, por la salud, por las oportunidades que me das todos los días. Gracias Señor, incluso por lo que yo pueda aprender a través de las pruebas que estoy viviendo. El agradecer te va a hacer que te des cuenta de todo esto. Esto es lo que quiere Dios de su iglesia, que aunque estén pasando por aflicciones, por cosas difíciles, por dolor, ahí podamos decir gracias Señor, porque tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. En el Salmo 103, y si tú me quieres acompañar ahí al Salmo 103, en el versículo 2 dice la palabra: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay un problema que tenemos como seres humanos y es el olvido espiritual. Por eso David lo escribe, por eso David lo registra en la palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, pero no te olvides de lo que Dios ya hizo. Que no se te olvide, ten registro de las bondades de Dios sobre tu vida, para que cuando venga el día malo, ¿verdad? El día duro, el día difícil, tú tengas memoria espiritual y digas, sí, estoy pasando por esto, pero el Señor no me ha dejado, porque en el pasado Él ha estado conmigo, y por eso yo doy gracias a Dios. Regularmente nos acordamos de las cosas malas rápido. De hecho, se han hecho como ejercicios, ¿verdad? Y dicen, dime 10 cosas negativas yo lo he visto más en parejas, ¿no? De tu esposo, de tu esposa, y rápido, es que se enojó, y son más de 10, ¿no? Son muchísimo más de 10. Ahora dime 10 cosas buenas, 3, 4, y ahí se queda la persona, y ya no sabe más qué decir. Alguna vez escuché que los pequeños que tienen una vida difícil desde que son muy pequeñitos, tienen la memoria muy, muy cercana, o sea, tienen la memoria de una edad muy pequeña, 2, 3 años. Cuando un niño tiene una infancia tranquila, una infancia no, dentro de lo normal, ¿verdad? Tiene una memoria de los 5 o 6 años en adelante, porque el ser humano se acuerda más de lo malo que de lo bueno.
Y así somos con el Señor. Así somos a veces con el Señor. Nos olvidamos rápido de sus beneficios. Nos olvidamos rápido de lo que ha hecho en nosotros, porque ya estamos en la siguiente situación pidiéndole y diciéndole: mira, Señor, ten misericordia. Pero nos acaba de contestar el Señor hace días, hace poco tiempo, y ya se nos olvidó, y lo que sigue. Así somos, hermanos, es parte de la naturaleza. Yo siempre digo caída, ¿verdad? Que gustamos en esta tierra a partir de que Adán y Eva pues desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es que es algo que está en nosotros, pero olvidamos rápido lo bueno. Y David nos recuerda en el Salmo 103: no olvides ninguno de sus beneficios. Yo espero que ahorita tú estés haciendo memoria de los beneficios de Dios en tu vida, ¿verdad? Que estas palabras sean un recordatorio de lo bueno que Dios ha hecho contigo. El corazón olvida agradecer. Es fácil que olvidemos agradecer, es fácil, porque te voy a decir algo: olvidamos agradecer porque agradecer se tiene que aprender. A agradecer tenemos que aprender, y alguien nos tiene que enseñar entonces. Por eso está la palabra de Dios en nuestras vidas. Ser agradecidos va a cambiar la forma en la que veamos la vida. Va a cambiar, y hay estudios, ¿verdad?, psicológicos que se han hecho, que la gratitud, que dice que la gratitud cambia las referencias que hay en nuestro cerebro, los puntos de referencia que hay en nuestro cerebro. Y yo mucho lo ligo con la palabra. Digo, cuando tú estudias la palabra de Dios, la palabra va a normar correctamente lo que Dios quiere para tu vida. Y las mentiras del enemigo se van a quitar y las verdades de la palabra van a venir. Y entonces tú vas a vivir conforme la palabra. Por eso la gratitud se tiene que aprender, y se tiene que aprender conforme la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el ser agradecidos? Que veamos el sello de Dios en nuestras vidas. En las cosas más pequeñitas, más insignificantes, más normales, más comunes, ahí podamos ver la bondad de Dios sobre nosotros. Qué bueno fue el Señor el día de hoy, que hizo que abriéramos nuestros ojitos y respiráramos para tener vida y para poder hacer todo lo que hicimos hasta este momento, ¿verdad? Levantarnos de la cama y decir: estamos vivos, otro día más, ¿verdad? Qué bueno fue Dios. ¿Cuántos agradecimos eso en la mañana? ¿Cuántos dijimos: gracias, Señor, porque me das permiso de respirar? De respirar. ¿Cuánta gente ya no respiró hoy? Qué difícil, ¿verdad? ¿Es duro? Sí, hermanos. Pero el ser agradecido, un corazón agradecido, cambia la manera en la que concebimos nuestro día a día. Porque va a reconocer que todo viene de Dios, que lo que tú tienes y lo que yo tengo viene de allá arriba, no de nosotros, no de nuestras fuerzas. La gente orgullosa, la gente que no es agradecida, ¿verdad?, dice: yo lo logro, yo lo hago, no necesito. Yo estoy joven, yo tengo recursos, yo tengo inteligencia, yo tengo experiencia, ¿verdad? Pero no sabemos lo que vaya a pasar el día de mañana. Hay una parábola del hombre que acumuló mucho dinero, muchos bienes, dice la Biblia, ¿verdad? Los evangelios. Acumuló mucho y que dijo: ay, ya no me cabe mis posesiones en mis bodegas que tengo. Voy a mandarlas a hacerlas más grandes, porque voy a seguir acumulando, porque yo no voy a parar de acumular, ¿verdad? Yo no voy a dejar de tener riquezas. Y entonces el hombre mandó a agrandar sus bodegas, y dice Jesús, les enseña a sus discípulos y a la multitud: oh insensato, esta noche vienen por tu alma. Y esa noche ese hombre murió y no se llevó nada de lo que había acumulado. Se quedó ahí en los graneros gigantes, en las bodegas gigantes, y él murió. Porque él decía: yo lo puedo, yo no necesito, yo hago planes porque yo todavía estoy fuerte, ¿verdad? Tengo conocimiento, tengo títulos, tengo reconocimiento, tengo gente importante a la que conozco que me puede ayudar. Tantas cosas pudiéramos decir, hermanos. El orgulloso piensa de esa manera, pero el creyente, la persona que ha disfrutado de el perdón, de la salvación, de la gracia de Dios en su vida, siempre va a decir: Dios hizo posible esto. Gracias a Dios yo tengo. Gracias a Dios pude comprar. Gracias a Dios yo tengo estos conocimientos que me han abierto puertas para salir adelante. Gracias a Dios. Todo lo va a reconocer
en la presencia de Dios. La gratitud va a hacer que reconozcamos que todo lo que tenemos en nuestras manos proviene de Dios. Los hijos van a poder decir: gracias por mis padres, gracias porque todavía los tengo en vida y puedo disfrutar de ellos. Los padres vamos a poder decir: gracias por mis hijos, Señor, gracias porque todavía están aquí, todavía puedo abrazarlos, estrecharlos en mis brazos y decirles te amo, y puedo guiarlos y aconsejarlos. Gracias, Señor, porque no solamente es lo material. El creyente va a reconocer que todo proviene de Dios, y esto es algo maravilloso, hermanos, cuando le damos ese reconocimiento a nuestro Señor. Por eso nosotros creemos mucho que al ofrendar y al diezmar es hacer esto, es ser agradecidos con Dios de todo lo que ya recibimos en el pasado, y solamente lo estamos expresando, dándole a Dios y diciendo: tú eres mi proveedor, tú tienes el control de mi vida, yo confío en ti y te doy las gracias porque sé que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Eso es hermoso, hermanos, cuando el corazón agradecido está en nosotros. Santiago 1:17 nos habla acerca de esto. Dice la palabra de nuestro Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto, hay otra versión que dice toda perfecta bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno, toda la bendición, toda la perfecta bendición proviene de Dios para tu vida. Por eso la tenemos que reconocer siempre, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Claro que sí, hermanos. Esto no quiere decir que vamos a sentarnos a esperar que Dios nos dé todo, ¿verdad? Y caiga del cielo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el esfuerzo, el trabajo está, de que el mostrarle a las personas de Cristo, el amar a nuestros familiares, el estar presente, tenemos que hacerlo, ¿verdad? El esforzarnos, tenemos que hacerlo, pero siempre tenemos que reconocer que todo lo que se nos permite en esta vida proviene de Dios, proviene de Dios. La gente se vuelve más agradecida, bueno, en teoría se debería de volver más agradecida, ¿verdad? Cuando tienen una experiencia difícil en sus vidas, ya sea que pasan por una enfermedad terminal, ¿verdad? Donde les dijeron: ¿sabes qué? Creo que ya no hay cura, y sanan, y la gente como que tiene una nueva oportunidad, ¿no?, de vida, o pasan por alguna cirugía complicada y un tratamiento difícil y sanan, o sea que tienen una cercanía como que a la muerte, y Dios les permite seguir viviendo, y la gente debería de cambiar, ¿verdad?, su forma de ver la vida y ser más agradecida. Hay gente que sí, que dice: ¿sabes qué? Ya me importaba antes lo económico, me importaba lo que decía la gente, desde este día ahora me interesa más lo espiritual, tengo un acercamiento más con las personas, quiero tener relaciones cercanas, ya no es todo solo dinero, solo físico, sino ahora es más cercano, más amor, ¿no? Ocuparme de esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la gratitud nos tiene que llevar a creer que si Dios no estuviera en nuestras vidas, muchas cosas de las que tenemos no fueran posibles. Y es una reflexión que tenemos que hacer nosotros. Esas personas que están a punto de morir y no lo hacen, reconocen que muchos reconocen que Dios les dio otra oportunidad y la quieren aprovechar. Nosotros a lo mejor no hemos estado en ese punto, pero hoy es un buen día para decir: yo quiero reconocerte, Señor, yo quiero decirte que yo creo que todo lo que tengo, todo lo que he logrado no hubiera sido posible si no hubiera sido por tu voluntad y tu misericordia. Por tu voluntad y tu misericordia. Y eso es ser agradecidos. Eso cambia la perspectiva de nuestra vida. También tenemos que aprender que la gratitud se aprende en la aflicción, en el dolor, en las pruebas, en las situaciones difíciles. Ahí yo creo que es donde más aprendemos a ser agradecidos. Leíamos 1 Tesalonicenses 5 y en el versículo 18 dice: den gracias en todo. A veces no ponemos mucha atención a pequeñas palabritas y pensamos que tenemos que dar gracias por todo, ¿verdad?
Y no es así. La Biblia dice en todo. ¿En todo qué? ¿En todo qué? Pues como cuando nos casamos, ¿verdad? Que nos dicen en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en las tristezas, en la carencia, en todo, en todo, en toda situación. A mí me gusta mucho este versículo porque cuando cierras 1 Tesalonicenses 18 diciendo porque esta es la voluntad de Dios para tu vida, nos enseña a tener carácter, no estar agradeciéndole a Dios solamente por lo que nosotros podemos ver que nos da, sino en todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque aún, hermanos, en la aflicción vamos a ver la mano de Dios, en el proceso, cuando entendemos, ¿verdad?, que Dios está obrando. No tenemos la respuesta, no tenemos la bendición, no tenemos la sanidad, pero Dios está obrando en ese proceso, y en ese proceso tú y yo damos gracias. En Hechos 16 al 26, otra historia de Pablo y Silas encarcelados, golpeados, encadenados, y tú puedes leer ahí que los tenían, porque luego decimos estaban en la cárcel, pero no creas que en la cárcel con rejitas, y pues ellos estaban en su celda, ¿verdad?, con su overol y con su baño y con su camita ahí de cemento, pero bueno, como ahorita conocemos las cárceles, no era así, era un calabozo, literal un calabozo, y los tenían encadenados, pero los tenían con cepos, los que son de las manos y de la cabeza, ¿para qué? Y encadenados. Entonces no tenían movimiento para nada, no se podían ni siquiera levantar. En un calabozo húmedo, me imagino que había ratas, que había arañas, que había cosas así feas. Me imagino también que no había baño, ¿verdad? Entonces, imagínate esa situación, y ahí Pablo y Silas ahí sentados, no había agua, no había, o sea, hermanos, una situación terrible, muy terrible. Y ellos, en ese encarcelamiento, se pusieron a cantar y a orar. Y fíjate cómo es esto de maravilloso. Como eran cuevas, había más personas con ellos. Y todos los presos comenzaron a ponerles atención. Porque la Biblia nos dice que cuando fue el terremoto y se soltaron las cadenas, ningún preso se fue. Todos estaban escuchando lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Pero bueno, esa es parte de la historia, ¿verdad? Lo que yo me quiero enfocar es que ellos no alababan a Dios, más bien, ellos alababan a Dios, ¿verdad? Pero no porque estaban en las cadenas, no porque estaban en ese lugar terrible con un cepo en el cuello. Yo no sé cuánto pesa eso, pero imagínate un palo así, horas en el cuello. O sea, una situación muy terrible, muy terrible. Pero ellos no agradecían las cadenas, ellos estaban orando y alabando a Dios en esa situación tan difícil, porque podían ver que Dios seguía siendo Dios aún en la cárcel. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos nosotros alabado a Dios en medio de la dificultad? Pero de la dificultad, del dolor, de decir gracias, Señor, tú sigues siendo Dios, me está doliendo, me está atravesando mi corazón, esta traición, este momento, esta falta de trabajo, no sé, esta rebeldía de mi hijo, situación en mi matrimonio, me duele con todo mi corazón, pero yo te voy a alabar y te voy a adorar, porque es lo que hacía Pablo y Silas al orar y al cantar salmos, al cantar himnos, en medio de esta situación dolorosa, porque tú sigues siendo Dios. Eso no cambia, eso no cambia. Eso es la oración de acción de gracias, hermanos. No solamente decirle gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si no es en medio de la aflicción, como Pablo y Silas en la cárcel horrorosa, adorar y alabar a Dios. Eso es lo que mantiene tu fe, eso es lo que mantiene mi fe. ¿Cuántos hemos vivido eso? ¿Cuántos hemos podido decir en una situación muy complicada, gracias, Señor, porque yo sé que esta situación complicada me va a llevar a un avance espiritual? Yo veré tu gloria, pero me duele, pero lloro, pero no entiendo, pero veré tu gloria. Gracias, Señor. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Y eso es cuando comenzamos a ver una madurez espiritual, cuando aprendemos a agradecer en las situaciones difíciles, no a quejarnos, ¿verdad? No a buscarle el lado más malo de lo que ya está, sino a agradecer. ¿Por qué? Porque en esa situación difícil nos podemos volver ingratos, hermanos, nos podemos volver ingratos y nuestro corazón se puede endurecer.
Yo creo que nos ha pasado que estamos pasando la prueba y en la prueba comenzamos a decir, Dios no me escucha, Dios no me va a bendecir, Dios no lo va a cambiar, Dios no la va a cambiar, Dios no está haciendo nada, todo sigue igual o peor. Ahí es cuando el corazón ingrato comienza a tomar el control y comenzamos a endurecernos, comenzamos a quejarnos, comenzamos a tener una vida que nunca está satisfecha, comenzamos a ver lo malo antes de ver lo bueno. Eso es un corazón endurecido, eso habla de una persona ingrata. Y te voy a decir dónde nos damos cuenta, en su conversación. Cuando alguien se acerca a ti solo se queja, o solo nos quejamos, ¿verdad? Cuando hablamos de que no estamos satisfechos, que no estamos contentos, que le vemos, se dice, hay un dicho, ¿no? Aquí en México, el cabello en el plato de sopa, ¿no? A todo. Que hay una situación bonita, que hay, o a lo mejor no entendemos, pero podemos verle el lado positivo y la gente le ve lo negativo y solo lo negativo. Oye, pero ya consideraste, no, pero no va a salir, no, pero no va a querer, no, pero no. A mí me duele la cabeza cuando estoy con personas así, me duele la cabeza. A mí me gusta ser no positiva, a mí me gusta ser de bendición. Y dentro de todas las cosas me gusta ver lo bonito, ¿verdad? Porque la vida es bonita, hermanos, la vida es bonita, pero nosotros decidimos si la vivimos bonito o feo. Esa es nuestra decisión, porque Dios ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Pero cuando yo me encuentro con esto digo, ay, no puedo, yo no puedo. El Señor sí puede, ¿verdad? Pero son vislumbres de gente que no agradece, de gente que no está contenta con lo que tiene en su mano el día de hoy, no el mañana, no el futuro, el día de hoy. Y tenemos un ejemplo clarísimo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, el pueblo de Israel murmurando, el pueblo de él olvidando que Dios les abrió el mar para que ellos pasaran y no los volvieran a recapturar y volvieran a ser esclavos, el pueblo de Dios olvidando la provisión diaria que caía del cielo como maná para que ellos comieran, el pueblo de Dios olvidando que su vestido y su calzado 40 años no se desgastó. 40 años, hermanos, calzaron y vistieron lo mismo y nunca se desgastó. El pueblo que olvidó la manifestación de la columna de nube que los cubría del sol abrasador del desierto cuando caminaban, y la columna de fuego que los iluminaba para que ellos caminaran y los calentaba. El pueblo de Dios que olvidaba eso muy fácilmente. 10 veces dice la Biblia que murmuraron y contendieron contra Dios. 10 veces. Eso está en Números 14:22 si tú lo quieres leer. ¿Y sabes algo? Que yo escucho, escucho, ¿verdad? Porque leemos y como si escucháramos a Dios hablando, expresándose del pueblo de Israel. Creo que lo que más ha hecho enojar a Dios, más le ha desagradado del ser humano en este periodo, como el pueblo se le olvidaba su favor y se olvidaba y murmuraban. Muchas veces Dios dijo, los quiero destruir. Si tú y yo tenemos un corazón ingrato, te voy a decir algo. Dios no nos va a destruir, ¿verdad? Porque estamos bajo el pacto de Jesús y la gracia. Ya no es así. Pero lo que sí te voy a decir es que vas a alejar a Dios de tu vida. La gente ingrata no tiene cercanía con el Señor, porque Dios aborrece eso, no le gusta. Que dice, yo soy de bendición y te bendigo y tú no reconoces y tú no me agradeces y tú no puedes ver, y no porque me lo hagas, no puedes ver la bendición, lo bonito, lo bueno que he sido yo en tu vida. 10 veces, hermanos, 10 veces, y está registrado en la Biblia. Qué triste que nosotros no seamos ingratos, y si nosotros tenemos estas 3 características, que podamos cambiarlas: la queja, la insatisfacción y ver lo malo antes que lo bueno. Esas son características de gente, de personas que no se les ha enseñado a agradecer. Pero qué bueno que esto se aprende, porque todos podemos aprender, ¿verdad? El corazón ingrato siempre se va a enfocar en todo lo que le hace falta, en todo lo que no tiene. Pero el corazón agradecido va a recordar lo que Dios ya hizo en su vida, lo que ya hizo en su pasado, memoria espiritual.
Memoria espiritual, no lo que esperamos que haga, que todavía no ha hecho el Señor, sino lo que ya hizo. Lo que ya hizo, hermanos. Y eso es de lo que habla la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo aprender a ser agradecido? ¿Cómo yo comienzo a ejercitar este músculo espiritual en mi vida como cristiano? Son, hermanos, de verdad, 3 cosas bien sencillas que podemos hacer. Lo primero, comenzar a agradecer sin pedirle nada a Dios. Antes de pedir, antes de poner mis necesidades, antes de llegar con mi corazón adolorido y mi vida traqueteada, ¿verdad? Delante de Dios, decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú me has dado, por lo bueno que has sido. Gracias, Señor. Agradecer antes de pedir. Que no perdamos, hermanos, la segunda cosa es que no perdamos la memoria espiritual. Nunca olvide los beneficios de parte de Dios, que son oraciones respondidas, milagros, protección, provisión, salud, todas esas cosas que Dios ya hizo en tu vida. ¿Por qué nos volvemos ingratos? Porque se nos olvida lo que Dios ya hizo, se nos olvida lo que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces la memoria espiritual es bien importante. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De quién? De parte de Jehová. Y comenzar a agradecer cosas sencillas. Y si tú tienes a tus hijos cercanos, si tú todavía estás con tus hijos, agradece, enséñales agradeciéndoles, o a tu familia, cosas sencillas, cosas. Tendemos, saben que, hermanos, a decir, es que lo tenías que hacer, a no validar a las personas. La gratitud valida a la gente. Decirle gracias porque lavaste los trastes, muchas gracias. Gracias porque recogiste tu ropa, gracias. Que nos escuchen decir gracias y que nosotros nos acostumbremos a decir gracias. Por eso te decía que es algo que se aprende. Que no salga de nuestra boca, es que es lo que tenías que hacer. Gracias, esposo, por amarme este día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque has estado conmigo. Gracias. Que nos escuchen, hermanos, verbalizar el dar gracias por el pan, por el trabajo, por tener una casa, por la familia, por tener una iglesia. ¿Cuántos agradecemos tener una iglesia? Decirle gracias, Señor. Hoy es domingo y hoy me toca reunirme con mis hermanos a darte la gloria y la honra. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él, pero junto con tu familia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Cosas pequeñas, cosas sencillas, pero comenzar a verbalizar. Hubo un testimonio de una hermana que hablaba acerca de, siempre se andaba quejando de todo, ¿no? Ella ya era cristiana y conocía de la palabra, pero no dejaba de quejarse, solo veía sus problemas. En una predicación hablaron acerca de esto el pastor y les los retó a hacer un ejercicio. Todas las noches escribe 3 cosas, cuando termine tu día, 3 cosas por las que agradeces a Dios ese día, de lo que te sucedió. 3 cosas, escribe solo 3 cosas. Por la comida, porque llegué temprano al trabajo, ¿verdad? No había tráfico, cosas sencillas. 3 cosas que puedas agradecerle a Dios. Pasaron las semanas y la hermana un día se paró y dio su testimonio y dijo, yo comencé a hacer este ejercicio y yo comencé a escribir 3 gratitudes todas las noches, y al pasar de las semanas me di cuenta que mis problemas seguían ahí, no habían cambiado, pero lo que cambió fue mi manera de ver la vida. Y ahora digo gracias, Señor, porque estos problemas me están enseñando a ser más paciente, a tener más misericordia, a confiar más en ti. Ya no solamente veo el problema de la escasez, del trabajo, de las discusiones familiares, sino ahora puedo verte cómo estás trabajando en mi carácter y te doy gracias. Así es que la gratitud, ¿verdad?, no va a cambiar los problemas, pero sí va a cambiar el panorama de las cosas. Qué importante es esto. La gratitud también nos va a llevar a tener un corazón de adoradores. ¿Nos cuesta trabajo adorar a Dios? ¿Nos cuesta trabajo entrar en ese ambiente espiritual donde solamente adoramos? Comienza con la gratitud. ¿No sabes qué decirle a Dios? Comienza diciéndole gracias por estas cosas tan sencillas, tan sencillas. Leímos el Salmo 103, ¿te acuerdas que lo leímos y decíamos
como el salmista nos recuerda, tener memoria espiritual. Y él recuerda, tú léelo en tu casa, y entonces tú lee todo lo que David escribe en ese salmo. Él está reconociendo todo lo que el Señor ya hizo por él. Pero en el Salmo 104 encontramos la adoración de David después de haberle agradecido por todo lo que ha hecho. Esa es la sinergia de estos dos salmos. Él agradece y reconoce a Dios por todo lo que ya hizo. Inmediatamente tiene el Salmo 104 como respuesta adorando a Dios. Y dice el versículo 1: alaba a mí al Señor, del Salmo 104. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y de majestad. Y comienza David con 35 versículos de alabanza y de adoración, solamente adoración a Dios Todopoderoso, solamente adoración. El versículo 33 dice: cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento o mientras tenga vida. Solo alabanza. Después de que tú agradeces, inmediatamente tu corazón se vuelve a la adoración del Padre, y después ya no vas a tener necesidad de estar pidiendo, porque te vas a enfocar en darle la adoración y la alabanza. Y dice su palabra que Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Él ya sabe, Él ya lo conoce. Mientras más nosotros entremos al ámbito espiritual, te voy a decir algo, menos nos vamos a ocupar del ámbito físico. Menos nos va a preocupar esta vida de la que somos peregrinos y extranjeros, y más vamos a estar conectados a Dios. Dios quiere una iglesia agradecida que le adore en todo momento, en todo tiempo. Él quiere que le reconozcamos porque Él es bueno y porque la gratitud me va a conducir a una intimidad con Dios. ¿Quieres tener una relación con el Señor? Comienza agradeciendo, comienza adorando a este Dios todopoderoso. Aquí tienes dos salmos con los que puedes iniciar tu vida de gratitud. Escucha a David, escúchalo, léelo, analiza las palabras, y después del Salmo 103 te vas al Salmo 104 y puedes entender por qué David hablaba, ¿verdad? Lo que él decía. Nosotros tenemos que agradecer a Dios no solamente cuando llegue el milagro, que no seamos una iglesia acostumbrada solamente a agradecer porque ya recibimos, sino agradecer cuando estamos esperando. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Cuál es tu oración el día de hoy? ¿Qué es lo que todavía está ahí que no se ha resuelto en tu vida? Yo sé que hay cosas en mi vida, hay situaciones que todavía no se resuelven, pero tenemos que decirle gracias, Señor, mientras estoy en el proceso, mientras estoy en la aflicción, mientras estoy en la enfermedad. Gracias, Señor, gracias, porque tu diestra me ha sostenido. Tenemos, hermanos, que tener la gratitud en nuestras vidas, porque es una evidencia del carácter de Dios en nosotros. Dios nos llama a hacer acciones de gracias delante de Él, acciones de gracias. El día de hoy que salgamos de este lugar y digamos gracias, Señor, gracias, Señor. Estaba leyendo un estudio que hizo la Universidad de Anáhuac y habla acerca de la gratitud. Y ellos se encontraron que cuando las personas son más agradecidas, ¿verdad? Pues mejora el bienestar emocional, va a fortalecer nuestras relaciones, va a reducir el estrés y mejora el sueño. Ahí va para los que no pueden dormir en la noche, es que no concilio el sueño. No agradeces lo suficiente, agradece más, eso te va a ayudar. Dicho por investigadores totalmente seculares. Hay mayor resiliencia a las cosas difíciles. Esto a mí me gustó mucho porque de verdad, hermanos, que es real, eso sucede en nuestro cuerpo. Dice que en lo mental, la gratitud reprograma la forma en la que pensamos y enfrentamos las dificultades. En lo emocional nos ayuda a cultivar relaciones más sanas y significativas. En lo físico, porque también hay una repercusión física en nuestro cuerpo, favorece el bienestar corporal y la salud. Sube las defensas. La gente agradecida casi no se enferma, sube las defensas. Y en lo espiritual fortalece la fe y nos conecta con lo trascendente. Eso es lo que sucede cuando decimos gracias. Imagínense cuando decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias al dador de la vida, al que hizo posible que los cielos y la tierra estén en su lugar y no haya catástrofes y no haya colapsos universales, sino que todo lo sostiene por su mano
preciosa. Gracias, gracias. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Hoy dile al Señor, gracias. Simplemente gracias. Yo quiero ser agradecido.